Buenas tardes. A continuación hablaremos del análisis de los dos estudios de caso correspondientes al año 2012 y 2013. Los integrantes son Cielo Guarnizo, Natalia Chacón, Fabián Rodríguez y quien les habla Karen Muñetón. El primer caso que vamos a hablar es el del 2012, análisis del flujo de producción mediante el mapeo del flujo de valor, un estudio de caso del proceso de fabricación ajustada. En la introducción nos mencionan que el enfoque se centra en la reducción de costos por medio de la eliminación de actividades a lo largo del flujo de valor de un producto conocido como el Lean Manufacturing. La actividad presentada va dirigida más al sistema de producción Toyota, un enfoque que tiene para identificar y eliminar las actividades de desperdicio a través de la mejora continua. En cuanto al Lean Manufacturing, nos menciona que es una disposición de técnicas y actividades para ejecutar una industria de producción o operación de servicio. Ya dependiendo de la aplicación, el sistema y las técnicas y actividades definirán respectivamente en gran medida. La aplicación del Lean Manufacturing se guía por 5 pasos que comienzan desde identificar el valor del proceso, identificar el flujo de valor del proceso, centrarse en el flujo del proceso, las configuraciones del factor de atracción y el trabajo hacia la perfección del proceso. Finalmente nos mencionan el objetivo del proyecto, que es utilizar en enfoques basados en casos para determinar cómo se utilizan las herramientas de fabricación esbelta para ayudar así a la industria de procesos a eliminar el desperdicio. También mantener un mejor control de inventario y mejorar la calidad del producto y ser capaz de un mejor control operativo. Bueno, ya como métodos tenemos los siguientes. Uno es la revisión de procesos y recopilación de datos. Antes de la implementación de LP se llevó a cabo una revisión del proceso en D45T. Esto pues fue a través de observación directa, donde las actividades de la fabricación directa se basan en sus manuales de operaciones ISO, que son procedimientos operativos estandarizados. El tiempo de ciclo es según los datos de fabricación de SMC, donde recopilados de control de calidad del proceso de producción. También se llevó a cabo la observación de la línea con el fin de monitorear y comprender la práctica actual en la línea de embalaje y así poder identificar los tipos de desechos en el proceso. También pues tenemos que el tiempo de cambio de transporte de máquinas, manipulación y colas se tabularon durante el primer mes. También como método tenemos el proceso de mapeo. Este es una herramienta eficaz para la práctica de la manufactura esbelta, donde BSM es el proceso, tiene como 3 pasos, donde un primero es que se produce un diagrama que muestra los flujos reales del material y el estado actual del proceso. Se produce un mapa como 2, se produce un mapa del estado del futuro identificando causas fundamentales del desperdicio y a través de mejoras de proceso. Se llevan a cabo estas mejoras y el plan de implementación y los detalles parciales. Podemos ver la imagen donde nos muestra un flujo de valor simple. Entonces aquí básicamente es como un envío de material por camión semanal. Se mantiene como inventario durante 5 días antes de ser ensamblado y de igual forma inspeccionado. El proceso de ensamble y las actividades de inspección se capturan en el cuadro de datos y los productos completos se observan durante otros 30 días. Esos 30 días son en el inventario antes de la fecha programada para la entrega. También tenemos como método la implementación de BSM y la actividad Kaizen pues son como las actividades iniciadas e implementadas con el fin de optimizar la productividad de la línea de montaje. También pues el proceso de ensamblaje es monitoreado. Durante la fase de monitoreo la evaluación continua de cualquier inspección en el producto se aborda de inmediato y pues también hay como contramedidas necesarias para garantizar la efectividad del nuevo BSM y así se logra la estabilidad de la productividad de la línea. Finalmente está el análisis de rendimiento, donde básicamente la comparación de la línea de montaje antes y después de la implementación Kaizen y ya en términos de producción por hora hombre y cantidad de trabajo pendientes a diario. Continuando con el estudio del caso, tenemos los antecedentes de la empresa y los procesos. Nos indica que la compañía se refirió al SMC que está involucrada en el proyecto Majaico desde el 2006. Actualmente el SMC cuenta con una producción en masa dividida entre el 50% para Perodua y el otro 50% para Proton. Nos indica que algunos componentes que debe tener el motor en cuanto a la parte de la transmisión debe incluir el riel de cambio, la asa de cambio inverso y el conjunto de la horquilla de liberación del embrague. Y en cuanto al componente de freno debe incluir en parte el buje delantero, el conjunto de pinzas de freno, el tambor de freno y el disco delantero. Además nos indicaba que la gerencia había seleccionado un pedido de producto importante que era el ensamblaje de disco frontal llamado D54T, por lo cual el SMC no pudo alcanzar su pronóstico de producción diaria, lo que propuso a la gerencia dar un enfoque de Lean como modo para abordar el problema de la eliminación de residuos, para mantener mejor su control del inventario, mejorar la calidad del producto y así ser capaz de tener un mejor control operativo. El estudio que le realizaron al caso de 45T permitió que a la administración comparara el rendimiento esperado del sistema Lean en relación con el sistema existente que está diseñado para reemplazar. El siguiente
caso que nos mencionaban era el flujo del proceso del producto, en el cual la producción del D45T consta de 8 máquinas de operación en su línea de montaje. Cada máquina tiene un proceso diferente y requiere 2 operadores para operar en la planta de producción. Mencionaban la primera etapa, OP1, que incluye la materia prima que se ubica en una barra de Stoker. Esta máquina es una máquina automática donde el manejo del operador se requiere solo durante el tiempo de carga y descarga del stock de barras. Adicional, el Stoker puede acomodar hasta 80 barras de piezas en una sola carga. Esta materia prima pasa por un proceso de revestimiento áspero y taladrado áspero en la cara frontal de la pieza. De ahí se mecaniza el etiquetado como OP2 y OP30. De esta etapa, la carga y descarga del OP2 se realiza mediante un brazo de carga automático y el proceso incluye el revestimiento rugoso, el torneado, el achaflanado y el entorneado final. Adicional, el cargador descargará la pieza y cargará en la máquina OP3. Para esta etapa, las piezas se mecanizan continuamente de la etapa OP1 a la etapa OP2 a la etapa OP3, con cada máquina con su propio tiempo de ciclo. Al momento en que termina el proceso en la etapa OP3, la pieza se transfiere manualmente para el proceso de subprocesamiento en la etapa OP4. Para esta etapa se tiene en cuenta el OP41 y OP42, ya que es un requisito tener 2 máquinas separadas para llevar a cabo este proceso debido al tiempo de mecanizado que es largo. En esta etapa pasa al proceso del OP5, que es el de rectificado, que es lo que hacen es que la parte se molerá en la cara frontal para obtener la superficie lisa y que tenga un buen acabado. Seguido a esto pasa por el proceso OP6, que es una máquina que se utiliza para lavar la pieza, para que se conserva con un refrigerante de procesos de mecanizado interiores. En esta etapa es importante eliminar el refrigerante, ya que puede causar contaminación química que pueda dañar la pieza durante los procesos de medición. En el proceso de medición, pues este pasa por una máquina que es muy sensible al reactivo químico, lo cual nos indica que cualquier presencia de rastro químico romperá la función de la programación de la máquina. Seguido a esto pasa por el proceso OP7, que es la máquina de medición que mide el diámetro de la pieza y el diámetro de los orificios perforados, la altura, la longitud después del proceso de acabado de torneado, madrinado, achaflanado, taladrado, pegado y rectificado. Finalmente pasa por la etapa del proceso OP8, que se someterá a un proceso de equilibrio para medir la estabilidad y precisión de la pieza antes de que ésta sea ensamblada en el automóvil. Para los datos actuales del D45T nos mencionan una tabla que habla de los datos de fabricación de la línea de montaje en enero de 2011. En esta tabla nos describen pues la planificación total, el total producido, el logro en porcentaje y finalmente el rechazo. Las observaciones y la medición del logro de la producción nos indica que la producción total para este año fue de un volumen de 18.210 unidades del D45T. Para el logro medio de la producción fue del 87.4. Adicional, el SMC analizó el informe diario de producción y encontró que el 13.6% está por debajo del plan, incluido el 3% de rechazo. Bueno, también tenemos lo que es Gemba y el mapa del estado actual. Parte de la práctica de LEAN es caminar y dirigirse al piso para así evaluar qué también le está yendo al SMC. Es parte de este verificar el plan de mejora continua. Recorrer el Gemba permite ver los problemas, solucionarlos, encontrar las causas y trabajar en ello pues para poder resolverlos. El equipo recopiló los datos y la información recorriendo el flujo y entrevistando al operador. Asimismo pues podemos ver que la ventaja de seguir el flujo es una manera útil de crear el mapa del lugar, de resumir la información recopilada en las reuniones. De esta manera, pues el equipo tuvo la oportunidad de ver todo el proceso por sí mismo y buscar desperdicios. Durante las entrevistas, los operadores, ensambladores o técnicos pueden responder las preguntas y el objeto del proceso consta en pequeños recuadros. Y finalmente, pues tenemos que es el diseño esquemático, donde tenemos el diseño de trabajo existente y un diseño de proceso improvisado. Medida de trabajo o time. En el mapa de SMC aparecieron varias cosas. Una, que son los inventarios intermedios entre máquinas. Dos, diferencias entre el tiempo de producción total, en este caso eran 54 segundos, y el tiempo de valor agregado, que era el mismo tiempo. Y por último tenemos que es la manipulación manual no sistemática. Para crear un mapa de estado futuro ideal, el equipo intenta
identificar herramientas de fabricación ajustadas para reducirlas, además de observar el cronograma en toda la línea de producción del D45T, y así pues el equipo siguió un sistema de serie de preguntas permitiéndoles criticar y producir un mapa del estado de futuro ideal, ayudando o eliminando o por lo menos reducir diferentes tipos de residuos en el sistema de fabricación actual. A los resultados que obtuvieron, uno fue el apilado. En este, el mecanizado es uno de los principales problemas que se puede ver en la línea de producción. El apilado afectó la calidad de la pieza, provocando abulladuras y pues también rayones. Aquí se implementó una solución rápida donde se produjo una señalización de advertencia en la línea de producción. Esto como recordatorio a los operadores, como advertencia de que esta acción no se repita. De igual forma, pues se les informa sobre el efecto del apilamiento y el problema de no conformidad respecto al deterioro. También tenemos trabajo en progreso, o también llamado WIP. En este caso es reducir o eliminar trabajo en progreso para mantener la calidad del producto. Cada máquina tiene su propio WIP estándar o límite en el transportador de transferencia. La línea se detendrá al final del día si el WIP supera el límite permitido. Se observa también el método aplicado en el posicionamiento de la línea WIP, y pues un mal posicionamiento podría provocar daños en el producto y sería rechazado por mala calidad. También tenemos tiempo de ciclo del proceso. Este tiempo depende del tiempo del hombre y pues también del tiempo de la máquina. Cuando se agrega ese tiempo es convertido a tiempo de ciclo y afectará la capacidad de salida de la máquina. Aquí se monitorea que el operador pasó largo tiempo en la máquina de la estación OP4 para cargar y descargar una pieza, teniendo un alto valor del tiempo del hombre, y asimismo se observó en la misma estación que el tiempo del hombre es demasiado largo, es decir, es un tiempo de inactividad. Esto debido al movimiento del operador al descargar la pieza de la máquina y tuvo que regresar al OP3 para volver a recoger una pieza nueva, perdiendo así tiempo del operador y pues aumentando el tiempo de manipulación, es decir, desperdicio. Para resolver el problema, el equipo separó el proceso en OP4 para perforar solamente y OP42 para hacer roscado, mostrando como resultado que el flujo de trabajo se convirtió en un flujo directo en lugar de zigzag, facilitando pues también el movimiento del operador, controlando la calidad y la productividad del trabajador, pues como también la calidad y productividad del producto. Finalmente, pues también está la instrucción de trabajo. Este pues es el método que efectúa la interacción de la combinación de mano de obra, materiales, maquinaria y métodos. Las estaciones en la línea de producción tienen POE, el operador tiene acceso limitado para leerlos, la máquina bloquea sus vistas. De igual forma pues establecieron POE actualizados y se ubicaron en un soporte dentro del rango de visión del operador, y se agregaron imágenes al POE facilitando la comprensión de los operadores. A continuación, en las imágenes podemos ver las condiciones de apilamiento y el control WIP. La función principal de este soporte es exactamente facilitar el trabajo al operador. En la imagen de la izquierda vemos la resolución del problema de apilamiento en el transportador, y en la imagen derecha podemos ver el apilado adecuado que se debe tener y limitado para WIP. Del estudio se puede concluir que se evidencia una cantidad significativa del tiempo que los productos pasan en el sistema de producción y sin valor agregado. Además, la evidencia cuantitativa mostraba que muchas de las herramientas Lean tienen un impacto esperado relacionado con la reducción de este tiempo de espera. En cuanto a la evaluación de estas mejoras, mediante el uso de la evaluación CT, destaca el impacto económico de las mejoras de tiempo, y en cuanto al BSM, se aplica para evaluar el impacto esperado de un cambio en el proceso de producción relacionado con el ahorro, que son las tasas de rechazo más bajas, y en cierta medida una visión positiva que se debió al hecho de que habían brechas sustanciales entre el trabajo estandarizado y el trabajo real. Respecto a nuestro segundo caso, es gestión de la cadena de suministro con producción ajustada y aplicación RFID, un caso práctico. La competencia obliga a la empresa a garantizar que las demandas de los clientes se satisfagan al menor costo, intentando desarrollar nuevas soluciones en mejorar la calidad de sus cadenas de suministro y reducir sus costos operativos. Al aplicar el justo a tiempo, se elimina el desperdicio y mejora sus producciones en la mejora continua, con el mantenimiento del inventario y la reducción de los tiempos de configuración en los plazos de entrega, la longitud de las colas y los tamaños en lograr el costo mínimo. La producción ajustada integra diversas herramientas en el sistema de producción y la cadena de suministro. Centra los usos en la eliminación de los residuos, en reducir costos, mejorando la calidad, el tiempo de entrega, el inventario y el equipo. Respecto a nuestra aplicación de sistemas, tenemos primero que todo la aplicación RFID en la cadena de suministro.
Esta contribuye a la cadena de suministro por sus propiedades avanzadas, como la identificación única de productos, la facilidad de comunicación y la información en tiempo real. Al integrar esta tecnología, mejora el negocio del sistema y proporciona un sistema de información organizativo que genera la eficiencia y la eficacia de toda la cadena de suministro. Esta aplicación tiene 4 beneficios: reemplazo de mano de obra por la automatización, reducción del tiempo de ciclo, habilitación de autoservicio y la pérdida de la preparación. Seguido de la producción LEAN y BSM. La manufactura esbelta pretende reducir el desperdicio en el esfuerzo humano, el inventario, el tiempo de comercialización y espacio de fabricación en cumplir la demanda del cliente, generando productos de calidad, personal, eficiente y económico. LEAN contribuye a la idea de la fabricación sin desperdicio, con menor obtención de residuos en toda la maquinaria del equipo. La producción ajustada se considera una herramienta efectiva para que las empresas mejoren continuamente. Las últimas contribuciones de LEAN en originar BSM es un método funcional para ayudar a las profesionales a reorganizar los sistemas de fabricación. Se basa en la aplicación de las diferentes herramientas a manera sistemática. El análisis de ROI de la implementación de RFID en las cadenas de suministro, podemos ver que existen varios costos y beneficios significativos de las implementaciones en esta. Las empresas deben decidir si invertir o no adquirir. Los análisis de ROI respaldan las decisiones en la viabilidad de las implementaciones de esta aplicación, pero por altos costos son complicados de adquirir. Los ROI se han estudiado por modelos analíticos, simulaciones, estudios de casos y experimento. El valor presente neto y el ROI se usaban comúnmente para evaluar la inversión en nuevas tecnologías, como existía la tecnología RFID, las incertidumbres y los riesgos, como la estandarización global, el precio del chip, la seguridad y la privacidad, en otro nivel de costes de inversión. A continuación veremos el análisis del funcionamiento actual de toda la cadena de suministro según la figura que se muestra en la diapositiva. Acá mostramos las funciones típicas realizadas por la sede, el CDC, el EDC y el RS, con el flujo de materiales e información entre los miembros de la cadena de suministro. El camión llega al muelle de recepción, realizan las siguientes operaciones. Los operarios descargan la mercancía del camión y verifican manualmente la recepción, y el inspector verifica las especificaciones en CDC. Luego de esto, los operarios clasifican y almacenan las mercancías en el almacén. Después, los operarios recogen y clasifican las mercancías de las estanterías por el sistema, generando retrasos. Los fabricantes entregan las mercancías con el pedido desde la sede central hasta el muelle de recepción, con una media de 42 días antes de la aceptación final. Incluye unos 24 días de espera para la inspección de las especificaciones, con 18 días de espera para la inspección. Después de que los operarios validan y escanean las mercancías, luego de esto ellos verifican manualmente el envío de la mercancía con respecto a la orden de envío, y allí guardan la información de las mercancías al actualizar el nivel de inventario, y finalmente los operarios cargan la mercancía en un camión. Ahora vamos a hablar del tema de operaciones de cadena de suministro con LEAN y con la identificación por radiofrecuencia, con el primer subtema, que es el sistema de reingeniería en la cadena de suministro, que pretende optimizar de manera más amigable los procesos que tienen que ver con la cadena de suministro en las piezas de repuesto de los 3 niveles, donde pretende reducción de los tiempos en la mano de obra, aplicando las siguientes 3 políticas. La primera, la modificación en el cronograma de recepción en el tiempo y la entrega con los proveedores, donde el inspector se encargará del calendario, organizarlo junto con los proveedores para una mayor entrega y reducción de tiempo. Segundo, tiene que ver con la modernización del sistema operativo en conexión a internet, donde todo el sistema se conectará en una sola banda ancha, en optimizar y tener información en tiempo real. Y finalmente tenemos la incorporación del sistema de identificación por radiofrecuencia con el sistema de información de operativo en la cadena de suministro, donde optimizaría el proceso en la disminución de tiempos y mejorando la logística del proceso diario de la empresa. El gráfico que ustedes observan tiene que ver con el flujo de valor de la cadena de suministro actual que ellos manejan de las piezas. Había muchas interferencias, muchos procesos disueltos, y esto ocasionaba que el tiempo total que se consumía era de 1328,6 horas, que era bastante tiempo que había entre tiempos muertos y desperdiciados. Ahora vamos con la evaluación e implementación de la tecnología por radiofrecuencia, que tiene que ver con la recepción y envío hacia los sistemas centrales y locales, la lectura de radiofrecuencia hasta varios metros, entre rangos de 922 a 928 MHz con un lector fijo, que se instalan las antenas en la puerta de recepción y envío. Las etiquetas pasivas se
montan en cajas de cartón que constan de un chip que almacena la información en la identificación de la antena que comunica con el lector, y la información almacenada en la etiqueta será codificada a 16 bits para cada categoría almacenada numéricamente. La simulación del sistema por radiofrecuencia entre el centro local y la central, que tiene que ver con la realización de los simuladores hacia la recepción de envíos entre los dos entes, que aplican esta tecnología para omitir actividades manuales como el conteo y la entrada de información. Además, las pruebas de simulación demuestran el tiempo promedio en el proceso de recepción y envío. A continuación, esto es un comparativo de la cantidad de minutos que proporcionan los sistemas tanto CDC como los sistemas de distribución local. Han regulado sus tiempos para tener una mejoría entre el 82% y el 90%. Ahora vamos con la prueba de velocidad en la lectura por radiofrecuencia. En su lectura, lee simultáneamente varias etiquetas montadas en cajas de cartón, aunque no garantiza su lectura al 100% debido por las interferencias de radiofrecuencia. Además, se planifican que se hagan diferentes pruebas tanto en los sistemas centrales y locales con una etiqueta de un artículo tanto dentro como por fuera de la caja. Y además, estos datos proporcionan lectura en la pantalla de identificación entre 30 y 15 pruebas para una tasa de lectura entre el 99,2 y 99,8%. En el gráfico se evidencia la mejoría de las futuras operaciones en la cadena de suministro con el modelo 2V, donde se disminuyó los tiempos en logística tanto en la recepción de materiales como su almacenaje. Ahora vamos con el mapeo del estado futuro. En el gráfico se evidencia la integración entre la producción con identificación de radiofrecuencia y el tiempo total de operación, que se redujo bastante de 1328,6 a 247,2 horas, es decir, el 90%. Al aplicar el cross-docking, se afinan las mercancías en la recepción, donde los operarios pueden recoger, empacan y envían las mercancías en el muelle sin necesidad de moverlas al almacenaje. En el gráfico derecho se evidencia la disminución entre los otros sistemas aplicados y estudiados en este trabajo, donde tiene que ver con el sistema de LAN, con el sistema 2B y el sistema cross-dock, que fue el que más redujo los tiempos hasta 147 horas. También en el gráfico evidenciamos una buena conexión entre las distribuciones locales y centrales y a la vez mejor aprovechamiento y distribución de las labores entre el operario y la mejor logística inspeccionadas de manera ordenada y coordinada, haciendo una disminución de 247 horas. Con la evaluación de mejorías y el análisis de retorno de inversión. En el primer aspecto, al evaluar la eficiencia, se evidencia que en el estudio, al integrar la producción ajustada, mejoran las operaciones de almacén entre las operaciones. Junto con la reingeniería, la producción ajustada reduce los tiempos de espera y el transporte de 1200 a 146 horas y de 120 a 98 horas, con mejorías entre el 88 y 18%, y mejorías adicionales de 72,6 y 72,5 horas, mejorías del 94 y 40%. Evidenciamos en la tabla las comparaciones entre los tiempos totales, espera en transporte y valor agregado entre las distribuciones centrales, locales y la cadena de suministro, donde todas concuerdan que se reflejan mejor en el sistema 2B con LAN y el cross-docking, mejorías entre el 94%, 73%, 40% y 89%. Con respecto al análisis del retorno de inversión, es utilizado para verificar la información tecnológica generada por la radiofrecuencia y la aplicación adaptada entre el hardware y el software, que tengan durabilidad de 5 años con una política de depreciación entre la línea recta, la tasa de descuento, y establece como 0 para simplificar el análisis. En la siguiente tabla se analizan las unidades de HQ, la central de distribución, el local de distribución y los costos totales entre implementar el hardware y el software. Tienen mejores aprovechamientos con un total de 794.000 y 158.800. Conclusiones. La investigación dice que el tipo de fluido en analizar los valores conducen hacia las operaciones de la cadena de suministro ineficientes y aplican la producción ajustada en la tecnología de radiofrecuencia. Cada almacén puede reducir al menos un operador mientras mantiene la capacidad y el nivel de servicio. El interés en aplicar radiofrecuencia al sistema de transporte aumenta la trazabilidad en las entregas y mejorar la tasa de lectura ajustando la ubicación y posición de las etiquetas y su distancia entre los lectores. Y en nuestro proyecto en planta de heladería pueden aplicar perfectamente este sistema optimizando la logística entre los helados y la distribución a la venta en el control de tiempos. Bibliografía, muchas gracias.